gracias. Buenos días. Muchas gracias a Saint-Gobain por la invitación. La verdad es que hemos venido aquí muchas veces y se siente uno en casa, ¿no? Con estas vistas mejor. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos un pequeño estudio de arquitectura que la verdad es que sí que tenemos muchos panzazos por todo el mundo. Nos sigue gustando hacer proyectos en Madrid, lógicamente, pero bueno, donde nos han llamado, pues hemos ido, lógicamente. Hemos hecho proyectos pues, en Majadahonda, por ejemplo, proyectos en metodología BIM desde hace más de 10 años, que quizás es lo que más nos puede distinguir, ¿no? Sobre todo ahora que empieza esta aparente moda de que todo el mundo trabaja en BIM, bueno, pues nosotros sí que podemos asegurar que lo hacemos, ¿no? Sobre todo porque llevamos muchos años equivocándonos, entonces ahora ya empezamos a tener algunos aciertos. Proyectos en San Chinarro. Este proyecto nos gusta contarlo, pero es un proyecto que hicimos en relativamente poco tiempo. Los que sois arquitectos o ingenieros o aparejadores sabéis que al final el tiempo del proyecto nos lo suelen acortar y en BIM se trabaja mucho más. Pero lo que sí conseguimos, por ejemplo, en este caso lo hicimos de la mano de la constructora. Entonces, hacer el proyecto a la vez que la propia constructora te va aportando información bidireccional es una maravilla, porque te ahorras todas esas cuestiones para mí arcaicas del contradictorio, de pedir tres precios y todas estas pamplinas que lo único que hacen es perjudicar sobre todo al promotor y al cliente. Entonces, bueno, fue un proyecto que hicimos con bastante velocidad y sobre todo con bastante fiabilidad. Para este proyecto en concreto, este se hizo este verano, por ejemplo, comenzamos en una cartografía digital muy detallada. Nosotros hemos ayudado a desarrollar, junto con BIMmate, por ejemplo, y algunas otras empresas, un sistema que nos permite volcar a nuestro modelo BIM con precisiones muy altas, modelos digitales sacados del catastro. De hecho, avanzaremos en esta línea de investigación bastante, pues porque nosotros, por ejemplo, levantar San Chinarro en 3D apenas nos llevó 15 o 20 segundos. Es algo que antes era impensable, incluido viarios, alturas, desniveles, con mucha precisión. Es algo que usamos constantemente en nuestros proyectos. Hemos hecho algún pequeño trabajo de colaboración en obra civil. En este caso es un escaneado que se hizo con un dron de ala fija, ¿no? De estos, pues los drones de verdad, como digo yo, de más de 20 y tantos kilómetros, para levantamiento, pues en este caso es un modelo muy sencillo de un tema de un puente, que los paneles inferiores de los puentes son temas muy delicados, de mantenimiento. En cambio, con drones y con sistemas digitales es muy barato. Parar una obra o una línea de tren, sabéis mucho mejor que yo lo costoso que puede ser, en lugar de poner un aparato y escanearlo, ¿no? Esos son algunos pequeños trabajos que hemos hecho. Pero sobre todo nosotros nos hemos dedicado a rehabilitación y en Madrid, ¿no? Trabajando con alguna ingeniería, las que hemos tenido que explicarles cosas porque no sabían mucho, pero sobre todo colaborando con mucha gente en edificios que probablemente conozcáis, pues son emblemáticos. En Madrid hemos hecho rehabilitación de edificios integrales en Gran Vía, casi 10, y incluso en el barrio de Salamanca. En todos ellos hemos utilizado nuestra metodología BIM, que es la que llevamos usando muchísimos años. Yo siempre he dicho que la rehabilitación es el patio de los mayores, ¿no? Porque aparte de saber de obra y de proyectos, tienes que saber de historia, tienes que saber manejarte con instituciones más complicadas de lo que es ya un técnico municipal habitual, con lo cual para nosotros es un orgullo trabajar en rehabilitación y sobre todo en Madrid, lógicamente. Bueno, fruto de toda esta necesidad, pues empezamos a necesitar hacer trabajos un poco más potentes. Esto es una pequeña prueba que hicimos con un vuelo de unos drones, con 10.000 fotografías a través de fotogrametría, que es quizá, como digo, la hermana pequeña del escáner, de escaneado 3D, pero que en muchos casos es mucho más potente y mucho más eficaz que el propio escaneado. Escanear esto en 3D sería prácticamente imposible, ya que como con vuelos pues se consiguen pues, tomas bastante curiosas. Este es un vuelo al sur de Francia, ¿no? Una conversión de 10.000 fotografías a un modelo digital. Como veis, no es una malla, o sea, no es un montón de puntos, sino que es una malla que se puede manipular, medir, pesar, etc. ¿Cómo funciona la fotogrametría? Me imagino que muchos la habréis usado, lo podéis hacerlo casi hasta ya con vuestros propios teléfonos móviles, en el que tú al final vas haciendo una secuencia de fotos y el modelo, el sistema informático que elijáis, que hay muchísimos, pues va identificando el mismo punto en distintas fotos, ¿no? Son esas pequeñas cruces, de forma que al final te consigue hacer una pequeña malla 3D, de la forma que sea. En este caso es una combinación con escaneado, y a partir de esos puntos pues puedes manipularlos o para tu integración en tu modelo real o para hacer un seguimiento de cómo va cayendo, hundiéndose
o ampliándose un edificio, o mil utilidades que probablemente ya conozcáis. Al final, igual, lo que nosotros acabamos teniendo es un modelo digital, ¿vale? Como veis, modelizar o esto partiendo de toma de datos tradicional con la cinta métrica, pues es poco menos que imposible, ¿vale? Digámoslo así. Y nos ha llevado a casos, por ejemplo, muy singulares, ¿no? Esto es una pequeña capilla aquí en Madrid, en el que, bueno, pues a través del análisis de la fotografía y el análisis detallado, pues vamos analizando planos. Y esos descubrimientos, ¿no?, que tiene un poco la investigación, lo que aparentemente parecía un error, lo que acabó siendo es que realmente había una fisura que era prácticamente inapreciable, pero que al software le pitaba de alguna forma, ¿no? Y nos estaba avisando de que algo ahí había, ¿no? Vuelto al sitio a verlo y dices, anda, es verdad, hay una fisura ahí prácticamente inapreciable. Quizá lo más importante de esto es la precisión que te da, ¿no? Como luego hablaremos, estamos en precisiones ya por debajo del milímetro en muchos casos, ¿no? Y en algunos casos hablar de milímetro en la obra es casi absurdo, por no decir algo, ¿no? Pero cada vez más con la inclusión de metodologías digitales, pues va siendo asequible empezar a trabajar en milímetros y décimas de milímetros. Al fin y al cabo, en este caso es una transposición de modelos de GPS, pero lo único que te metemos son datos, números, ¿no? O sea, coordenadas GPS o coordenadas de la metodología que sea. Pero al final, por ejemplo, este otro caso, una pequeña capilla en Galicia, pues acaba teniendo nuestro modelo digital para hacer, bueno, en este caso un seguimiento de cómo se estaba manteniendo un tema de una cubierta. Incluso mantener el estado original para a la hora de restaurarlo, poderlo comparar la realidad en su estado inicial con el de después de la obra. Todos estos modelos digitales, si luego queremos usarlos como para realidad virtual o para cualquier otro sistema, al final son muchos datos, ¿vale? Sobre todo lo que nosotros hemos conseguido después de todos estos años es poder calibrar estos datos. Podemos tenerlos clasificados, como ahora veremos, porque al final toda esa malla o la tenemos ordenada o simplemente son teras y teras y teras de basura, como digo yo, ¿no? Es como cuando uno se va de vacaciones y hace 10.000 fotos y no vale ninguna, ¿vale? En cambio, a lo mejor haces 3 o 4 fotos que valen. Lo importante de esto es siempre tener algo que valga. Nosotros lo hemos conseguido es, por ejemplo, tener modelos pues, que pasen de eso, de 30 megas a 26K. Depende del caso, vas a necesitar una cosa u otra. Como luego veremos, bueno, empezamos a hablar de cientos de teras, pues reducir el volumen, dividirlo entre 1000 sin casi bajar la precisión es algo que suele ser muy agradable, ¿no? Todos tenéis los móviles llenos, ¿verdad? Y los discos duros a reventar. Pues es exactamente lo mismo, multiplicado por las 3 dimensiones. ¿Esto con qué tiene que ver? Nosotros estamos en la Comisión Española, en la Comisión SBIM, en la Comisión de UNE-AENOR y en la Comisión Europea sobre estandarización del BIM. No voy a extenderme mucho en ello, ya hablaba antes Cristóbal, sobre lo que son los niveles de detalle, definición o bueno, la parte gráfica, la parte de los LODs. ¿Alguien sabe qué es esto de aquí abajo? ¿Sí? Bueno, ya lo sabréis. Es una cuestión de tiempo. Los trabajos de la Comisión Europea están a punto de terminarse, en el que se hace la definición de cómo tienen que ser los grados de detalle o de información que tiene que tener un modelo digital para cada una de las fases entregables, para una licitación, para una oferta, para un proyecto básico, un anteproyecto, una obra, una puesta en obra, una puesta en marcha o el ciclo de vida del edificio. Esta información gráfica de datos o de fichas es un poco lo que se termina la semana que viene en la Comisión Europea y trasladaremos de forma obligatoria a la Comisión Española pues, a lo largo de los próximos meses. Será obligatorio. La ventaja de esto es que es estándar. Eso es lo único que nos va a facilitar. Esto es un ejemplo también de una iglesia aquí de la Sierra de Madrid en el que bueno, pues lo integramos la nube de puntos en nuestro modelo BIM. Esto es quizá lo básico, tiene bastantes años, esto tiene ya casi 4 años este trabajo, en el que al final desde tu modelado, tu escaneado, pues acabas haciendo un modelado BIM, que lo que te permite bueno, es poder cuantificar muchas cuestiones, ¿no? Esto quizás sería lo más básico que se estaba haciendo, que se sigue haciendo, ¿no? Pero claro, para nosotros lo interesante es ir un poquito más allá, ¿no? Meternos en la ciudad. Madrid sigue siendo nuestra cuna, ¿eh? Y poder empezar a trabajar con proyectos muy de aquí, que probablemente algunos incluso, seguro que conocéis, ¿no? Al final, levantar un modelo digital de una ciudad también ya empieza a ser una cuestión de segundos con todas las herramientas que hay. Y si lo integramos con escaneados 3D, pues mucho más. Esto es un escaneado 3D de un edificio en Madrid durante la obra, para tener un seguimiento que queríamos ver. Arriba veis la planta en la que lo que se está viendo,
Es una foto 360 integrada con un modelo 3D. Sabéis que cambiamos al modelo de nubes. Y al final tenemos el levantamiento del edificio. Este es un edificio de varios miles de metros cuadrados en el centro de Madrid. El escaneado fue una cuestión de apenas 5 horas y el levantamiento en BIM, pues 2 días de trabajo. No sé cuánto se hubiera tardado en hacer esto de otra forma y sobre todo la precisión. Al final nosotros de todo esto lo que obtenemos son modelos BIM, ¿vale? Con muchísima precisión. En casi todos los casos que hemos hecho esto, es decir, que alguien nos ha dado un modelo CAD y un edificio real para escanearlo y hacer el levantamiento, raro es no tener un 10% de error, para arriba o para abajo de superficie. Cuando hablamos de empresas que alquilan por metro cuadrado o que simplemente quieren calcular el coste del edificio de mantenimiento, un 10% es mucho. En algunos casos hemos llegado al 20 y tantos por ciento y muchas discusiones con la propiedad de esto tiene que estar mal. Y algunas veces hemos tenido que volver a ir a escanear diciendo, ¿de verdad hay tanto error? Y sí, es sorprendente. Por ejemplo, en este caso, solo en el de interferencias, perdón, de incongruencias entre la documentación CAD había más de 8.000 errores. Si trabajáis en BIM y convertís de CAD a BIM es muy fácil, que no coincida una alza con una planta o las propias plantas una con otra, es muy habitual. ¿De qué te fías? Nosotros de las 9 puntos, porque eso sí que es fiable, ¿eh? Al final, igual, nosotros lo que queremos llegar es a modelos con toda la precisión y con mucha velocidad. En el caso de, me habéis preguntado antes, ¿no? El escaneado de edificios en la calle o algo así, bueno, la regulación es un tanto confusa. De hecho, se regula de la misma forma que las fotografías. Tú se puede escanear cualquier cosa en la calle. Hablo de escaneo 3D, no de drones, que es un tema distinto. Mientras no se pueda reconocer a la gente, es lo mismo cuando haces unas fotos, ¿no? Tipo paparazzi. No escanees dentro de edificios que no puedes. Por ejemplo, esto es una cosa que hicimos, unas prácticas para el grupo de usuarios BIM de Madrid, que escaneamos pues, el Museo del Prado en una tarde y tomando gin tonics, una cosa bastante relajada, en el que, bueno, se observa que se nos hizo de noche, ¿no? Por la parte de detrás, pues una secuencia de distintas tomas, pero escanear el museo, el Museo del Prado y tenerlo en 3D, pues no deja de ser un lujo y es algo que puede hacer casi cualquiera andando por la calle. La dificultad no es tanto el escaneado, alquilar un escáner y usarlo es muy sencillo, sino todo el procesado posterior. Como veremos luego, es muy normal que una toma de datos errónea te convierta el procesado posterior en algo que puede costar hasta 10 veces más en tiempo. En cambio, si tú escaneas bien, puedes bajar muchísimo ese tipo de procesado, que suele ser muchísimo mayor que el de escaneado. En los últimos años, sobre todo, hemos desarrollado bastantes escaneos singulares en el que lo que nos ha distinguido, por lo que nos hemos llevado principalmente las ofertas, ha sido por la planificación. Nosotros lo hacemos todo en BIM, entonces hacemos un premodelado de BIM y a partir de ahí podemos estimar. En la última licitación pública de un edificio muy singular, se estimaban 2.800 tomas de datos. Nosotros lo calculamos y nos salían 3.400. Una desviación de casi un 30% hacia arriba te hace pensarte muy bien, simplemente si te presentas a la oferta, porque te estás metiendo en una trampa, ¿vale? Sobre todo como en este caso, que muchas veces lo que te están pidiendo es precisiones de entre 500 y 600 metros, no desviarte más de medio milímetro. O sea que tienes que hacerlo muy bien. No vale hacerlo del gin tonic con los amiguetes por el Museo del Prado, como entenderéis. Bueno, por ejemplo, el escaneo que hemos hecho así de los más singulares que podemos contar, porque muchos no podemos contarlos, pues son el de, creo para mí, uno de los estadios más singulares que hay en el mundo, ¿no? Y que además tenemos la suerte de tenerlo en Madrid, que probablemente algunos los conozcáis. Si os fijáis, ni siquiera el fondo es blanco. Con eso os digo todo. En este caso, como datos así singulares, sin contar muchos datos que lógicamente no podemos contar, quemamos 2 ordenadores, literalmente, en la oficina. El trabajo fueron más de 100 teras, fueron casi 3 meses. Fijaros que nosotros al final podemos medir con mucha precisión nuestras nubes de puntos. Esto es una toma parcial en el que bueno, pues se ve la parte exterior de este estadio. Y la planificación inicial también eran 2.800 y pico puntos de toma de datos. Mezclamos 3 metodologías distintas, incluso también con algo de drones, dentro de las limitaciones que tiene donde estábamos. Y
igual, en edificios además con esta geometría tan singular que no hay nada, casi nada recto, pues llegar a medir precisiones de volumen, sobre todo para temas de renovación, de mantenimiento, de cambios de acabados, etcétera, etcétera, con mucha precisión, pues al cliente, como os podéis imaginar, le gustó mucho. Hicimos una planificación muy detallada, que lo bueno fue que llegamos a la obra y se fue al traste en menos de 2 horas. Casi un mes de trabajo, tirar a la basura, pero bueno, fue una planificación lo suficientemente flexible para poderla adaptar. En muchos casos, lo que ocurre en este caso en concreto, estábamos escaneando mientras estaba la obra. Como comprenderéis, no tenéis autoridad para decirle a alguien en la obra, quítate que voy a escanear. Lógicamente tienes que irte adaptando a la planificación. Y por eso es un poco lo que más nos está distinguiendo a nosotros, que como sabemos un poquito de obra, por decirlo de alguna forma, pues cómo podemos escanear sin molestar, ¿no? Digo, la planificación al final, bueno, el escaneo 3D tiene sus propias reglas, ¿no? De errores admisibles y no admisibles, y depende del cliente o del caso, o el LOD, lo que te quieran, pues tú tienes una mayor o menor precisión. Nosotros en este caso, en la longitud mayor, que eran 350 metros de distancia, estuvimos siempre por debajo del centímetro de error, que era bastante menos de lo que se nos pedía, ¿vale? El procesado fueron como 2 meses y medio, casi 3 de toma de datos, y el procesado fue simplemente un mes más. Fue a la vez que se iba tomando se iban tomando las notas y se iba pasando al modelo digital. En este caso, además, el hecho, cuando son edificios tan grandes, claro, esto está escaneado, no es una foto fija como el otro edificio de Madrid, en el que en una mañana te lo escaneas entero, ¿no? Y prácticamente no hay cambios. En el cambio de un mes y pico, pues muchas veces te permite, por ejemplo, en algunos casos nos querían que se viera la propia evolución de la obra en este mes y medio de proceso escaneado, con lo cual escaneas un espacio, una estancia o varias estancias y un mes y medio después haces otra. La verdad es que esto suele ser información muy valiosa. Imagina que esto se hubiera escaneado antes de poner el falso techo. Si comparamos las instalaciones reales con las que vienen en el modelo, no sé si es CAD o lo que sea, probablemente nos llevaremos unas cuantas sorpresas, ¿no? ¿Vale? Eso ahora en Francia nos va a pasar, pero aquí seguro que nos pasa a cualquiera. Bueno, nosotros hemos estado estos últimos años, ya más de 6, es un poco en el proceso del BIM. Nosotros nos dimos cuenta que tenemos unos modelos digitales muy potentes, pero que al final tenemos que ir a la obra a explicarlo, ¿no? Y esto era un pequeño cuello de botella. Eso de imprimir papel y al final irte y decirle, Paco, ponme esto un poquito más a la derecha, pues ¿para qué quiero un modelo digital con tanta precisión? ¿Vale? Entonces por eso fue el comenzar al proceso, que no voy a extenderme mucho porque luego Jorge lo va a detallar mucho más y mucho mejor, de empezar a utilizar las impresoras 3D para la fabricación digital de nuestros edificios. Hemos participado en 3 proyectos. Uno de ellos con esta casa, 3D Cons, que quizá es el que es más emblemático y del que va a hablar más Jorge, con lo cual no me voy a extender. Y para nosotros el éxito es el tamaño de los socios. Probablemente conozcáis a todos, menos a nosotros, que somos los pequeñitos de aquí, ¿vale? En el proyecto europeo nos pasa lo mismo. ¿Qué podemos aportar nosotros a toda esa gente? Pues simplemente el conocimiento de BIM, algo de experiencia de obra, pero explicarle al grupo ACS algo de obra o explicarle a Placo Saint-Gobain algo de yesos, pues es absurdo, como podéis imaginaros. Pero sí por lo menos entendemos su lenguaje, ¿no? Y lo que sí podemos es explicarle cómo se aplican nuestras nuevas tecnologías. En el caso de 3D Cons, luego va a explicaros Jorge, si vas a enseñar alguna muestra, ¿no? También. No me quiero entender mucho, pero lo que necesitábamos era un escaneado con mucha precisión. Lo que hemos desarrollado es un sistema que nos permite esa nube de puntos convertirla en boxes, que son esos pequeños cubos, para tener precisiones de milímetro de nuestras paredes. Es decir, si nosotros queremos hacer algo sobre cualquiera de estas paredes, aparentemente lisa, pero no es lisa de verdad. Nosotros lo que hemos conseguido es generar ese voxelizado, que lo hemos llamado, es algo así como los píxeles, pero en 3 dimensiones, con precisiones muy altas para poder utilizar que nuestro lienzo en blanco realmente sea real y no lo que en teoría debería ser. En el proyecto europeo, una de las cuestiones que hemos hablado, por no detallar mucho, es que los ahorros de todo este proceso digital, es pues que se ahorra mucho tiempo y mucho dinero, ¿vale? Solamente en las fases que ya se puede trabajar, que no es todo lógicamente con fabricación digital, las ventajas son muy grandes. Y en el conjunto total estamos hablando aproximadamente de como mínimo de estas disminuciones. ¿Qué ocurre con nuestros modelos BIM?
pues lo que tienen son modelos un poquito más allá. Lógicamente nosotros a nuestros propios modelos además tenemos que meterles información para su fase de fabricación digital. En este caso con impresión 3D, pero podría haber sido una plegadora, una cortadora láser, una CNC, cualquiera de las otras máquinas, sistemas de fabricación digital que ya se están usando. En fin, pues tenemos parámetros que los que tengáis una impresora 3D en casa de plástico ya empezáis a conocer, ¿no? La altura de la capa, el borde, el tanto por ciento del relleno. Pues son datos que nosotros ya incorporamos a nuestros elementos de nuestro modelo BIM, nuestros suelos, nuestras paredes, empezar a tener esos datos porque los necesitamos para la fabricación digital. ¿Y dónde estamos ahora nosotros? Bueno, nosotros seguimos con nuestros proyectos de investigación. Empezamos ahora... Empezar es empezar, es decir, que a lo mejor dentro de 8 años ya estamos con ello. 2 proyectos nuevos de investigación, sobre los que no se puede contar mucho, pero vinculados un poco a toda esta parte digital del BIM y de la fabricación digital, en la que, si bien no somos expertos, porque expertos no hay nadie, sí llevamos ya unos cuantos años andados. Y sobre todo tenemos socios, iba a decir delante, detrás, a la derecha y a la izquierda, arriba y abajo, muy potentes. ¿Qué más estamos haciendo? Divulgación. Esto es una cosa que hicimos la semana pasada. En Murcia, por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos, al día siguiente hablábamos para 250 funcionarios, explicándole un poco qué consiste la metodología de BIM. Bueno, pues la tarde anterior nos fuimos y con la ayuda de mucha gente de allí, gente que fuimos desde aquí de Madrid, pues ¿qué hicimos? Pues escaneamos el Colegio de Arquitectos de Murcia, lo levantamos en BIM, volamos con unos drones, hicimos una cosa así, 8 personas, perdón, en una tarde. Vino un montón de gente a ver cómo lo hacíamos. El resultado fue bastante valioso para las horas que habíamos estado, gente que nunca habíamos trabajado juntos, y el coste, bueno, fue gratis para la administración, ¿no? Pero hubiera sido mucho menor que cualquier otro trabajo. Esto es algo que se hizo en una tarde, para que os una idea. Evidentemente no es un trabajo profesional, pero estábamos muy cerca de haber conseguido algo bastante potente. Y además nos reímos mucho, ¿vale? Fue una mala suerte que nos llovió en Murcia escaneando, ¿qué pasan? La red falló, es decir, todas esas cosas del directo, pero aun con todo ello, la experiencia fue muy interesante. La administración al día siguiente se quedó bastante sorprendida y no acaban de creérselo, salvo los que habían estado viendo que empezamos allí con nuestros ordenadores en blanco, escaneando, volando con unos drones, jugando un poquito para ver lo que se podía hacer. Al final, la clave de todo esto es tratar con profesionales de verdad. Si se trata con gente que no sabe hacia dónde quiere llegar, pues es difícil poder trabajar, pero con grandes profesionales es hasta divertido. Nuestro reto también para los próximos meses, es decir, meses, no sé si serán 3 o 4 o serán 30, es empezar ya a imprimir algún edificio. Tenemos alguna solicitud de encargo, por decirlo de una forma, en la que pues no podemos decirle que sí, que podemos imprimir un edificio, pero nuestro objetivo es ese. Y sí que hay varias iniciativas en el mundo, que son todas de una forma o de otra. No voy a entrar mucho en detalle porque Jorge lo cuenta mejor, pero nosotros nos gusta pensar que formamos parte de ese primer proyecto que se imprimirá, no sabemos dónde ni cuándo, pero quiero pensar que sí sabemos quiénes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, esta casa. Y también, muchos me conocéis, porque tengo aquí muchos antiguos alumnos, llevan muchos años de docencia, ¿no? Sobre todo metodologías BIM. Ahora empezamos un máster nuevo, ¿no? En el que, por ejemplo, participarán con nosotros casi 30 empresas, para que os una idea, colaborando de distintas formas sobre nuevas tecnologías. ¿Sobre qué? Sobre todo esto que estamos haciendo nosotros. BIM, escaneado 3D, drones, realidad virtual, impresión 3D, que son cosas que poco a poco se van demandando en casi todas las empresas de una forma tímida al principio y cuando ya se conoce con más intensidad, y que nosotros mismos nos damos cuenta que no tenemos gente a quien contratar. Entonces, bueno, pues los formaremos una vez más y encantados de que el que quiera participar, participe como sea, ¿no? Y nada más, os animo a que os saltéis al siglo XXI, en el que estamos ya unos cuantos, y que estamos mucho más cerca de materializarlo de lo que podáis pensar. Y fijaros que somos gente de aquí, no viene nadie de Oxford a explicarnos nada, no tiene que venir nadie de cualquier otro sitio del mundo, por no citar ninguno, a explicarnos, sino que tanto en España, desde España, y en España hacia Europa, estamos liderando la formación e incluso, la investigación, ¿no? E incluso en multinacionales, como es el caso, el departamento español es algo que tiene mucho valor dentro de fuera, ¿vale? No me quiero poner yo muy
nacionalista hablar de la marca España, pero a lo mejor somos más marca España nosotros que muchas otras cuestiones que hay por ahí, ¿vale? O sea que muchas gracias.